En el año de 1950, tal vez algunas de las personas que nos están acompañando recordarán que se jugó el Mundial de Brasil, ahorita que estamos tan cerca también de celebrar el Mundial. Pero el partido, ese último partido de la final se jugó entre Uruguay y Brasil, donde Uruguay, pues al final fue el ganador. A ese partido específicamente se le recordará como el Maracanazo. Tal vez algunos de verdad, los que nos están viendo, lo recordarán. Ese mismo año, también en Libia se independiza de Italia. Algo muy interesante. También otro de las cosas que pasó en 1950, pues este es un dato bastante triste, ¿verdad? Ese año inicia la guerra en Corea. Pero también algo muy interesante es que en 1950, específicamente el 5 de abril, doña María Eugenia Díaz Romero, al lado de su esposo, don Ramón Ángel Chan Morales, se encontraban en San José, donde, bueno, doña María Eugenia da a luz a don Franklin Chan Díaz, que para nosotros hoy es todo un gusto poder estar con don Franklin. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Qué interesante introducción. Muchas gracias. Sí, pues estábamos, como le mencionaba, pues fuera de cámaras, nos gustaría hablar de muchísimas cosas. Sabemos que con usted podríamos durar, bueno, 24 horas, muchísimo más conversando. Muchas gracias. 1950, qué interesante, por ahí usted estuvo hasta sus 2 años, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Sí, bueno, en los primeros 2 años en Costa Rica y luego a Venezuela, porque mis papás vivían en Venezuela. Y ahí pasé los primeros años de la infancia y luego otra vez a Costa Rica. Regresé. Empecé aquí a estudiar en el Colegio La Salle, en primer grado, y todos los años teníamos que volar a Venezuela, porque papá y mamá todavía estaban en Venezuela. Su papá estaba trabajando ya. Exacto, nosotros vivíamos con nuestros abuelitos en Costa Rica. Entonces todos los años tenía que montarme en un avión. Y por ahí empezó tal vez eso interesante de volar, ¿verdad? En aquellos tiempos nosotros chiquillos no se volaba mucho, ¿verdad? La gente no volaba mucho, entonces ir a andar en un avión era algo extraordinario. Y para un chiquillo como yo, siempre me invitaban a la cabina, en aquel tiempo, ¿verdad? Y yo una vez me acuerdo que uno de los pilotos me preguntó qué era lo que yo quería hacer. Yo le dije que yo quería ser astronauta. ¿Qué edad más o menos, don Franklin, en ese momento? Debe haber sido tal vez, no sé, 10 años, 9 años, por ahí. Don Franklin, usted a esos 16 años, si no me equivoco, por ahí, ¿verdad? Le escribió, no sé si la primera, o bueno, porque me imagino que tal vez posterior vinieron otras, una carta a la NASA, ¿verdad? Sí, eso fue en el año, eso ya fue al final de mis años de colegio. Estaba en el colegio ya terminando y recibí un panfleto alguien me dio un panfletito que decía ¿quieres ser un científico espacial o algo así, verdad? No decía astronauta, pero yo eso más o menos decía, eso debe ser la misma cosa. Entonces abrí el panfleto, estaba en inglés, yo no entendía nada, pero ahí tenía una dirección, mandé la carta y cuál no fue mi sorpresa cuando recibí una respuesta, meses después, pero recibí un sobre de la NASA y yo estaba fascinado con esa. Es más, ni siquiera quería abrirlo, lo abrí con mucho cuidado. Ese sobre lo tengo todavía. Qué interesante. Y en ese sobre venía una carta, que era una carta de esas de formato, ¿no? De cajón, ¿no? Pero en esa carta alguien había subrayado en uno de los párrafos, en inglés, por supuesto yo no entendía, pero ahí decía que las carreras con la NASA eran solamente para ciudadanos norteamericanos. Y yo malentendí, pensé que en lugar de lo que me estaban diciendo era que ni se me ocurriera, ¿verdad? Que tal vez eso no se podía. Eso no se podía. Yo lo malinterpreté, yo pensé más bien que lo que me estaban diciendo era venga para los Estados Unidos, hágase ciudadano y le damos un trabajo. Eso fue mi manera de pensar, ¿no? ¿Cuándo se dio cuenta realmente de lo que decía la nota?
Un poquillo, ¿cuánto tiempo después? Eso fue en el año, cuando yo me fui para los Estados Unidos en busca de ese sueño, en el 68. Había ya trabajado un año, yo me gradué en el 67 y trabajé en el Banco Nacional de Costa Rica. Estaba trabajando en la sección extranjera del Banco Nacional de Costa Rica y era irónico que lo que me tocaba era cambiar dólares, ese era el trabajo mío. Pero me fui para los Estados Unidos el siguiente año, en el 68, así a buscar la posibilidad de estudiar allá de alguna forma. Me fui a vivir con la familia Zúñiga, que eran familiares nuestros de San Ramón. Y ellos me acogieron en su casa. Don Franklin, cuando usted llega allá en ese momento, lo que era el idioma inglés, todavía ahí no lo manejaba. No, yo no hablaba inglés en ese momento, yo tenía que aprender el inglés. Y llegué a los Estados Unidos con todo el afán y el interés de hacer esas grandes cosas, pero me di cuenta que la realidad era una cosa, es decir, enfrentarse con el mundo tal y como es, ¿no? Primero que nada, aprender un idioma que yo no conocía, enfrentarme al clima, que yo tampoco nunca había estado en un lugar donde caía nieve, hacía tanto frío, ¿verdad? Y no tenía dinero, yo llegué allá con $50. Eso le iba a decir, porque bueno, parte de la entrevista más adelante que queríamos mencionar, pero no importa, es eso de esos sueños, porque muchas veces tal vez pensamos que el sueño no, definitivamente hay una barrera muy grande que se llama dinero y no voy a llegar ahí porque no tengo dinero, ¿verdad? Pero yo creo que hay cosas mucho más importantes que haya o no haya dinero, ¿verdad? Yo he sido así en ese aspecto, el dinero nunca ha sido para mí una barrera. Nunca lo he tenido, ni lo tengo hoy tampoco. Tengo suficiente para hacer las cosas que quiero hacer y yo considero el dinero como simplemente un mecanismo para hacer las cosas que uno quiere hacer. Y no me interesa el dinero per se como tal, ¿no? No es una barrera para hacer lo que uno quiere hacer. No. Es un impedimento, pero no es una barrera impasable, ¿no? El dinero es necesario, hay que buscar la forma de conseguirlo, pero eso es uno de los problemas que hay que resolver nada más. Hay muchos otros también. Don Franklin, llegan más o menos a títulos del 70, ¿verdad? A Estados Unidos, ¿es? En el 68 llegué a los Estados Unidos. Y casi 10 años después es que ingresas a la NASA. En el 80. Ajá. Sí. Toda una vida que pasé allá aprendiendo las costumbres de ese gran país, que era un país que mi abuelito materno, él había vivido en los Estados Unidos. Estuvo casualmente en la Primera Guerra Mundial y estuvo en la primera pandemia de 1918 en la ciudad de Nueva York. Ahí perdió su primera esposa. Y si no hubiera sido por esa pandemia, yo no hubiera nacido porque él se regresó a Costa Rica y se casó con la que fue mi abuelita. Qué Entonces, las cosas de la vida, ¿no? Sí. Una pandemia a otra pandemia. Sí, hace mucho no se escuchaba esa palabra en el mundo y pues ahora es algo de normal, que ojalá pase mucho tiempo en que vuelva a haber algo así tan triste. Don Franklin, ingresas en 1980, ¿verdad? Y en el 81, ¿cómo es eso? Ese primer año de transición para ser elegido como astronauta, ¿qué es lo que hacías en ese momento? Mientras ya fue... Bueno, la elección como astronauta se logró en el 80, es decir, el proceso de selección empezó en el 79, cuando la NASA hizo un llamado a ciudadanos americanos, ya yo era ciudadano, y tenía que tener pues ciertos requisitos, estudios, condición física, bueno, todas las cosas, ¿verdad?, que usted se puede imaginar. Y yo me postulé junto con miles de otros y otras
aspirantes y de esos creo que éramos 3.500, como 3.500 que empezamos y empezaron ¿verdad? A seleccionar y de ahí sacaron a 120 y yo estaba en esos 120. Entonces ahí yo me di cuenta que la cosa estaba ya un poquito más interesante. De esos 120 todos nos fuimos a Houston en grupos de 20, 6 grupos de 20. Y en esos, cada uno de esos grupos pasábamos una semana en el Centro Espacial de Houston, donde el comité de selección, hay un grupo de astronautas y otros científicos y gente, médicos y todo esto, que se constituye el comité de selección y ahí nos entrevistaban, nos examinaban, nos hacían preguntas y nos ponían pruebas y bueno, ahí yo fui con el resto de los demás. Don Franklin, en ese momento usted ya tenía la formación, como ingeniero nuclear y la ingeniería mecánica. Ya tenía mi doctorado, ya tenía toda la experiencia, tenía 2 años de trabajar en el sector privado, en un laboratorio de investigación, en el laboratorio Draper, que era uno de los laboratorios a la par del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y sí, ya tenía todos los requisitos necesarios, pero tenía que ser seleccionado, ¿no? Entonces, ese proceso duró, como le digo, una semana. Y luego nos enviaron de vuelta para nuestras casas y pasaron los meses. Eso es lo terrible, lo que decimos ahora, no nos llame, nosotros lo llamamos y esa espera que se vuelve eterna. Sí. Bueno, yo realmente sabe que en ese momento yo estaba en un ambiente de mucha... yo estaba emocionado por muchas cosas. El programa espacial de repente se puso en primer plano, pero rápidamente cuando yo me regresé a Houston, a Boston, donde estaba, yo hasta casi me olvidé del programa espacial, porque estaba metido en el programa de la fusión termonuclear controlada de los Estados Unidos, un programa muy fuerte que estaba apenas empezando. Y estaban a punto de enviarme a Alemania a ser el representante de los Estados Unidos en un laboratorio que se llama Max Planck Institute, cerca de la ciudad de Múnich, donde se iba a construir un concepto de nuevo reactor de fusión, y yo estaba súper emocionado con eso. Claro. Resulta que ese proyecto se canceló, porque lo canceló el presidente Jimmy Carter, pero en ese momento me llamaron de la NASA. Y, sí, pero no tuvo tiempo de ponerse triste que no llamaban. No, para nada. Estaba muy ocupado. Pero yo había intentado una vez anterior a ese momento, yo me había postulado a un llamado que había hecho la NASA en el año 78 y fui rechazado inmediatamente. Es decir, la carta de rechazo llegó casi unas 2 o 3 semanas después, y para mí fue un golpe muy duro, ¿verdad? Cuando fui seleccionado fue en el segundo intento. Ese sí, cuando llegué con los 3.500 y todo eso, y esos grupos sí ya eran el segundo intento. Pero yo después me di cuenta que muchos de mis compañeros que eventualmente se convirtieron en astronautas intentaron 3 o 4 veces hasta que fueron seleccionados. Entonces, más bien hasta a mí no me costó tanto como otras personas. Así es. Don Franklin, usted, si no me equivoco, tiene uno de los mayores récords, ¿verdad?, de viajes al espacio y de caminatas, ¿verdad?, en el espacio. Pero ese primer viaje fue el de los que más costó, si no me equivoco, por los intentos fallidos. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia tal vez la primera vez
y que no salía, no salía bueno. Sí, al final, eso sí fue bastante preocupante porque nosotros estábamos, el primer vuelo que yo hice fue justo el último vuelo antes de la tragedia de Challenger. Es más, nuestra tripulación había sido seleccionada para volar en el Challenger, en esa misión, y por pura casualidad cambiaron la rotación de las tripulaciones y a mí me pusieron la tripulación del Columbia, un vuelo antes del disparo del Challenger. Pero el lanzamiento fue muy difícil porque teníamos muchas fallas, teníamos sistemas que no conocíamos muy bien, el transbordador espacial estaba apenas empezando a volar, los equipos de ingenieros no lo conocían, todas las técnicas de vuelo no estaban bien sazonadas. Eso fue en 1986. En el 86. Y bueno, por dicha que logramos salir, ¿verdad? Pero al séptimo intento. En el séptimo intento, y muchos de los intentos anteriores hubiera podido causar un accidente. Por dicha que el equipo de ingenieros y el equipo de lanzamiento tomaron las decisiones correctas y pararon la cuenta regresiva para averiguar qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y en otros casos tuvimos problemas con el tiempo, hacía mucho frío en la Florida en ese momento, lanzamos en enero de ese año, entonces había momentos donde se congelaba. Y eso fue una de las causas del accidente del Challenger, que nosotros casi la tuvimos también, pero nos salvamos de que la falla no se propagó más allá de lo que hubo. Por dicho, por revisar bien antes de. Correcto. Y de esos 7 viajes, yo me imagino lo impresionante desde luego de poder ver la Tierra y demás, pero ¿cuál considera usted de esos viajes? ¿Cuál fue el más impactante para usted? Yo siempre digo que el primero, que fue en términos de impacto, no sé, para mí fue el momento donde yo me percato de que yo estoy realizando el sueño que he acariciado toda la vida y está ocurriendo en este momento, y es algo muy fuerte, muy violento. Lanzarse al espacio no es una cosa como cómoda, digamos, no es confortable, ¿no? Es decir, especialmente en el transbordador espacial había mucha vibración, las que están amarrados. Bien amarrados, aceleraciones muy fuertes. En el primer vuelo no llevábamos trajes presurizados. No habíamos aprendido todavía que eso iba a ser necesario, y fue después de la tragedia de Challenger que se hicieron esos cambios en la cabina para llevar trajes presurizados. Bueno, había muchas cosas que no eran como es ahora. Y bueno, cuando llegué a la órbita, yo lo primero que quería hacer es, obviamente, desabrocharme los cinturones y flotar. Y flotar, ¿verdad? Ir a volar, ¿no? ¿Sí? Y lo primero, ir a ver por la ventanilla, a ver qué se ve, ¿no? Sí. Fue muy fuerte el impacto de la visión de la Tierra en ese momento. Y yo digo a veces que yo tuve la suerte de poder ver el planeta en el año cada 2 o 3 años yo volaba al espacio. Y desde el año 86 hasta el año 2002, que fue la última misión, yo pude ver los cambios en el planeta desde el espacio. Exacto, cada 2 o 3 años yo volaba, yo podía ver cambios que estaban ocurriendo en el planeta. Y a mí me transformó mucho eso, esa visión que yo podía ver con mis propios ojos, cómo se estaba destruyendo. Hablando de la parte ambiental. Claro, digamos las grandes quemas que
la gran cantidad de humo que salía digamos, de todo un continente, toda la cuenca del Amazonas, África, India, Estados Unidos también, la China, la contaminación del medio ambiente, el corte de todos los bosques. Madagascar era uno de los más frágiles en ese momento, y luego la cuenca del Amazonas, aquí en Centroamérica también, la expansión de los desiertos en el África. En la noche se veían las ciudades, y yo en todos los vuelos podía ver que ciertas ciudades que antes eran chiquititas ahora eran más grandes, y que ciudades que antes estaban separadas ahora estaban todas interconectadas, y lo que veía usted era una mancha de luz por todo el sector. Y hoy en día usted, digamos, se fija en la noche, Europa es pura luz por todo lado, no hay campo, no hay dónde ir. Ciertos lugares, la isla de Taiwán, por ejemplo, no hay espacio, luz en la noche por todo lado. Y los Estados Unidos, que antes tenía una banda oscura en el centro del país, ahora ya eso está cubierto de luz, casi hasta el desierto antes de las montañas rocosas. Entonces, el mundo se ha llenado de gente. Claro. Se ha llenado de gente, y toda la gente que tiene que vivir, comer y tener buena salud y respirar buen aire, no hay. Pero eso le iba a decir, eso es lo malo, que vivimos, pero no nos preocupamos en cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Para el medio ambiente. Ese es el problema. Bueno, qué impresionante, qué bonito, pero también qué triste ver esos cambios, porque en este caso han sido negativos. Sí, pero cuesta mucho comunicar eso a la gente, porque la gente no lo puede ver, pues tiene uno que salir a esa distancia para poder ver ese efecto, ¿verdad? En inglés le dicen the overview effect. Es el efecto de que usted puede ver todo y ver cómo todo está conectado, que no se ve desde aquí usted ve todo, hay una quema por ahí, pero es por ahí nada más. Sí, que no es nada. Don Franklin, ¿qué considera usted que ha sido la enseñanza más grande que justamente le ha traído a la humanidad poder hacer esos viajes espaciales? Bueno, yo creo que el medio ambiente, es decir, nos damos cuenta de que todos somos astronautas realmente, ¿verdad? Que estamos en este huevito, en esta nave espacial que es el planeta Tierra, y es la única nave que tenemos en este momento, y estamos destrozando, ¿verdad? Y mucha gente dice que la Tierra es muy frágil y todo eso, pero la Tierra no es frágil, somos nosotros los que somos frágiles, ¿verdad? La Tierra no le importa si estamos o no estamos. Ella va a seguir. La Tierra va a seguir tan campante como siempre lo ha estado, a menos que el Sol se la coma o haya un cataclismo de algún tipo, pero no importa. Nosotros somos los frágiles. Y bueno, estamos en una situación donde si no cuidamos este planeta, simplemente desaparecemos. Que realmente no es tan importante que nosotros estemos o no estemos para el contexto cósmico, ¿verdad? Sí. No importa si la raza humana exista o no exista, pero para nosotros sí es importante. Pero no lo estamos cuidando. No lo estamos cuidando. Don Franklin, hace ese último viaje en el 2002, ¿verdad? Sí. Y se retira, ¿en qué momento de la NASA? Yo terminé en el 2005 cuando fundé la empresa. Sí, se retira y usted no fue a descansar de una vez. No, yo no me retiro, solamente cambio de trabajo, nada más. En el 2005 funda Astra Rocket, ¿verdad? Sí, bueno, yo tenía, durante mi entrenamiento como astronauta, toda mi carrera como astronauta, yo también dirigía un laboratorio en la NASA que se llamaba el Laboratorio de Propulsión Espacial.
el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada. Y ese laboratorio estaba desarrollando el motor de plasma. Teníamos un equipo de científicos y pasamos una década en ese laboratorio. Desde que yo entré, yo traje todos estos tiliches, ¿verdad? de MIT, del Instituto Tecnológico, donde yo había empezado ese experimento. Y yo me lo traje todo para Houston porque yo estaba ahí. Entonces el laboratorio fue instalado en el Centro Espacial. De un proyecto, perdón, de un proyecto de la universidad, ¿verdad? De un proyecto que empezó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Era un proyecto realmente financiado por el Departamento de Energía, porque era un proyecto de la fusión termonuclear controlada, la física de plasma, y los elementos venían de ahí. Yo lo convertí en un proyecto espacial porque ya yo estaba trabajando en la NASA. Entonces me lo traje para Houston y ahí instalamos el laboratorio, y ese laboratorio operó por una década. Eventualmente la NASA iba muy lenta, entonces yo decidí que era hora de salirnos del gobierno y meternos en el sector privado, que es mucho más ágil, más rápido. Sí. Y empezamos a levantar capital privado para poder acelerar el desarrollo de la tecnología. Y aquí estamos. Y decide, bueno, son 2 sedes, ¿verdad? En Estados Unidos y acá. Y qué lindo que pudiera haber montado la sede también aquí, pero ¿qué los llamó la atención de querer venir y también tener una sede para construir todo eso aquí en Costa Rica? Y específicamente, en Guanacaste. En Guanacaste, sí, bueno, yo siempre he querido mucho a Guanacaste. Yo venía aquí de chiquillo con mi papá, veníamos de cacería, en este sector no había nada, eran puras tierras vírgenes, y veníamos a cazar y a pescar. Mi papá era una persona que le gustaba mucho ese tipo de actividades, y yo era feliz andar con él en esas cosas. También a mí se me parece mucho Guanacaste a el interior de Venezuela, donde vivíamos, en el llano, las planicies de Venezuela. El clima es parecido. Caliente, seco, ¿verdad? En la época seca aquí es muy parecido a Venezuela. Y bueno, toda esa cultura de la gente del llano es muy parecida a las pampas de Guanacaste. Y bueno, yo tomé esa decisión básicamente unilateralmente, porque yo era el propietario de la empresa, yo podía tomar esa decisión, y no era algo que le gustó mucho a la junta directiva, pero bueno, como decimos, salados, ¿verdad? Entonces, así lo hicimos, ¿verdad? Entonces aquí quedó la empresa. Queríamos poner un pedacito de la empresa en Costa Rica como una semillita para empezar a estimular el crecimiento de una nueva industria en el país que se enfocara en la tecnología espacial, en la tecnología del futuro, y no quedarnos siempre pensando en que vamos a vivir del turismo y de la agricultura. El turismo es importante en este sector, pero tiene que ser un turismo amigable con el ambiente. No podemos destrozar el medio ambiente que tenemos, porque lo que la gente quiere venir a ver de Costa Rica es precisamente el medio ambiente. Eso es algo que es un tesoro que no podemos destrozar. Entonces tenemos que enfocarnos en un tipo de actividades que no contaminen, que no tengan ningún tipo de impacto en el medio ambiente. Y esa es la tecnología espacial. Y don Franklin, desde que fundó la compañía, ahorita, ¿qué avance, cómo considera usted que va la empresa? ¿Qué avance tan grande ha tenido? Sí. Bueno, aquí lo que pasó es que empezamos primero a trabajar en apoyar los estudios en el motor de plasma que teníamos en Estados Unidos.
Pero muy pronto nos dimos cuenta que el interés o la parte bonita aquí de Costa Rica es la limpieza de su matriz energética y que podíamos completar esa limpieza tomando también la eliminación de los combustibles fósiles. Y esa fue tal vez la misión que nos propusimos después de una década de estar en Costa Rica, entrar a tratar de mover al país hacia la economía del hidrógeno. Porque Costa Rica pues, no tiene petróleo y no tiene gas. Puede ser que exista y puede ser que se pueda perforar, pero no hay necesidad porque ya eso pasó. Sí. No es hora de ponernos a perforar para sacar gas y sacar petróleo, porque eso es lo incorrecto, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que aquí se puede crear el inicio de la economía del hidrógeno, que es algo que a mí siempre me ha cautivado porque en el espacio nosotros vivíamos en esa forma. Nosotros en el transbordador espacial generábamos la electricidad con hidrógeno y oxígeno que llevábamos almacenado. Obviamente en el espacio no hay oxígeno, ¿verdad? Entonces teníamos que llevar el oxígeno y mezclábamos el hidrógeno con el oxígeno en estas celdas electroquímicas que le llamamos celdas de combustible. Y esas cajas, ¿verdad?, se chupaban el hidrógeno y el oxígeno y producían electricidad, abundante electricidad. Y además producían agua, porque el hidrógeno mezclado con el oxígeno produce agua. Y ese era el agua que tomábamos, era agua pura. Qué interesante. ¿Verdad? Entonces yo digo, y después cuando tuviéramos energía podíamos romper esa agua otra vez, guardar el hidrógeno y guardar el oxígeno y usarlo cuando lo necesitáramos otra vez. Una cadena infinita de completamente un ecosistema, ¿verdad? Cerrado. Entonces, yo me enamoré de esa noción, ¿verdad?, de cómo hacerlo, y empecé a ver que el tema de los vehículos eléctricos de hidrógeno ya está operando en otros países. Vimos que Japón se estaba moviendo directamente a la economía del hidrógeno, Corea del Sur, los países europeos. Es decir, había un movimiento hacia el hidrógeno y yo digo, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en Costa Rica? Eso le iba a decir, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Sí. Tuvimos una serie de dificultades en Costa Rica porque nosotros en Costa Rica somos muy desconfiados, es parte de tal vez de nuestra naturaleza. Pero poco a poco fuimos convenciendo a la gente de que esto era viable, que sí se podía. Y en el 2011 logramos un acuerdo con Recope. Y el interés que yo tenía en ese tiempo era, y bueno, todavía lo tengo, pero es cambiar a la producción de combustibles fósiles, cambiar a Recope de una refinería de petróleo a una refinería de agua. Es decir, que puedan utilizar la energía solar y la energía eólica que tenemos en abundancia para romper el agua y convertir esas moléculas de agua en hidrógeno, oxígeno y hacer otras cosas. El hidrógeno se puede mezclar con el nitrógeno del aire para producir amoníaco. El amoníaco es un fertilizante. También se puede usar como una forma de guardar el hidrógeno cuando usted lo necesita, en una forma muy conveniente y muy práctica, para exportarlo y ganarnos una gran cantidad de dinero. Tenemos un montón de posibilidades y todo hecho aquí en casa. No tenemos que importar el petróleo. Entonces todo el dinero que salía o que sale para ir a comprar petróleo lo podemos dejar aquí en la casa y con ese dinero podemos hacer muchas cosas
como le digo, a mí el dinero es una forma de hacer cosas y con ese dinero podemos cambiar el país, completamente cambiar el país a una economía totalmente libre de carbono. Y don Franklin, en este momento, como se encuentra la legislación actual, ¿qué tanto nos faltaría para que algunas de esas cosas? Vamos avanzando, avanzando. Yo sí digo que los costarricenses somos desconfiados, pero somos muy inteligentes, y el costarricense pone atención y va entrando y cuando entra le da todo dar, no le da miedo. Entonces yo tengo mucha fe de que nuestro país, que ya es un pionero, nosotros aquí donde estamos, aquí en Adastra, tenemos el único ecosistema de hidrógeno verde en toda Latinoamérica operando, ¿verdad? Con vehículos. Tenemos los únicos vehículos tipo sedán. Tenemos 4 de esos vehículos en operación en Costa Rica, todos aquí en la zona de Guanacaste, únicos en Latinoamérica. Trajimos el primer autobús, vamos a traer más, queremos traer camiones, queremos traer trenes, barcos, y estamos a la par del aeropuerto, vamos a entrarle a la aviación también, y queremos entrarle a la producción de energía o el almacenamiento de energía para aplicaciones estacionarias en edificios, en comercios, en hospitales, es decir, donde usted necesite electricidad, podemos producirla con hidrógeno mezclado con el oxígeno del aire, producimos agua pura también para el consumo de la gente. Eso se escucha demasiado bonito porque es, primero, tan amigable con el medio ambiente. Claro. De verdad que sí, y ojalá poco a poco sí se pueda. Sí, es que claro, estos son grandes pinceladas de visión, pero hay que ir con pedacitos, con pasitos pequeños, más frecuentes, ¿verdad? Queremos crear una infraestructura de conocimiento también, porque por ejemplo ahora tenemos un autobús, aquí usted lo va a ver, ese autobús ya es viejito, ese autobús tiene ya más de 10 años de operar, y porque no lo trajimos nuevo a Costa Rica, venía de Estados Unidos y ya había estado operando. Pero ¿qué pasa con autobuses de hidrógeno eléctricos? Todos los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos, todos son eléctricos. ¿Qué pasa? Es que cuando un vehículo es viejo, hay que arreglarlo. Y eso implica que hay que saber cómo arreglarlo. Y si no tenemos el personal que sabe. Exacto, entonces el autobús se convierte en una escuela. Y todos estos autobuses viejos van a ser escuelas para los jóvenes y las jóvenes que quieran aprender toda la tecnología nueva del hidrógeno, de las celdas de combustible. Don Franklin, perdón, me voy a permitirme tomar esto ahora que estás hablando de los vehículos, para que nos explique un poquito justamente cómo funciona. Este es en miniatura. Bueno, este es un carrito que funciona con hidrógeno, pero tenemos que ponerle algunas otras cositas. Pero básicamente lo importante del vehículo de hidrógeno es que tiene que tener un tanque de hidrógeno. Obviamente hay que echarle hidrógeno, pero no es el tanque del carro de uno, tiene que ser un tanque presurizado. El hidrógeno se inyecta al tanque de hidrógeno del carro a alta presión. Entonces esa tecnología es tecnología que tenemos que saber manejar. Y el hidrógeno del tanque se le inyecta a esta cajita que está aquí, que es como una batería, pero no es una batería. Parece una batería, pero no es una batería, es una celda de combustible, una celda electroquímica, es una serie de placas, como un sándwich, ¿verdad? Y el hidrógeno del tanque entra a ese sándwich de placas
Y el carro también chupa aire del medio ambiente, aire. Y ese aire le saca el oxígeno del aire y lo combina con el hidrógeno del tanque y sale electricidad, y esa electricidad alimenta este motor eléctrico y el motor eléctrico hace que las ruedas se muevan. Entonces los carros de hidrógeno son carros eléctricos. Los motores son motores eléctricos. La única diferencia es que usted no tiene que tener enchufada una batería por varias horas para cargarla con un poquito de energía y luego se queda sin energía, no tiene. El hidrógeno simplemente se inyecta en una estación que le llamamos una hidrolinera en lugar de una gasolinera, y se inyecta rápidamente, en 10 minutos el carro está lleno. Y con el tanque lleno de hidrógeno, ¿un viaje de cuántos kilómetros se pueden realizar? Fíjese que antier me fui para San José con el tanque, con el carro. Ajá. De aquí a San José son 210 kilómetros. Regresé, todavía tenía un cuarto de tanque. Yo le saco a ese carrito mío 600 kilómetros le puedo sacar. Yo creo que le puedo sacar 600 kilómetros en un tanque. Un tanque de hidrógeno del carro tiene 5 kilos. 5 kilos de hidrógeno. Yo le saco unos cerca de 600 kilómetros de autonomía. Increíble. Entonces está hablando de tal vez más de 100 kilómetros, tal vez 120 kilómetros, 115, 120 kilómetros por kilo. Un kilo de hidrógeno tiene, un kilo de hidrógeno en términos de energía, si usted tiene un kilo de hidrógeno, tiene la misma energía que un galón de gasolina, que son como 4 litros. Digamos, 4 litros de gasolina tienen la misma energía que un kilo de hidrógeno. Pero un kilo de hidrógeno pesa 1 kilo, ¿verdad? Y un galón de gasolina no pesa 1 kilo, pesa mucho más, ¿verdad? Sí, sí. Porque tiene, entonces, kilo por kilo, el hidrógeno tiene mucho más energía que la gasolina o que el diésel y todo esto. Y la ventaja es que estas celdas de combustible son muy eficientes. Entonces, la eficiencia hace que el kilo de hidrógeno lo lleve a uno el doble que un galón de gasolina lo lleva en un carro. Es como tener 2 galones de gasolina, ¿no? Y lo que es el mantenimiento de un carro de ese tipo, un vehículo en general, no se compara con un carro de combustión. No se compara porque no tiene el motor es un motor eléctrico. El motor eléctrico es más amigable, no requiere tanto mantenimiento, y los motores de combustión interna tienen muchas partes movibles. La celda de combustible tiene 0 partes movibles, ¿verdad? No hay ninguna parte movible. Una cosa muy curiosa de los carros de hidrógeno o de los vehículos de hidrógeno es que, como ve usted, chupan aire del medio ambiente, ¿verdad? Eso está demasiado interesante. Los carros respiran como respira uno, ¿no? Entonces el carro se desplaza y chupa aire del medio ambiente, pero no todo ese aire lo usa, porque generalmente chupa más de lo que necesita. Todo ese aire que le entra al vehículo tiene que pasar por una serie de filtros muy sofisticados, porque ese aire tiene que estar súper puro cuando entra a la celda de combustible, para que no la contamine. Es como el pulmón del carro, ¿no? Pero no usa todo el aire, entonces el aire que no usa lo bota. Entonces el carro va botando aire más puro del que chupa. Eso está increíble, eso es increíble. Don Franklin, ¿dónde se crean este tipo de vehículos actualmente? ¿En dónde? ¿En qué lugares? Estos vehículos abundan ahora en lugares como California, Corea del Sur, Japón,
Alemania, Francia, todos los países del norte de Europa. China está moviéndose muy rápidamente a la economía del hidrógeno. Sí, bastante. India. Pero la verdadera bondad del hidrógeno viene en los vehículos pesados. Ahí es donde el hidrógeno sí completamente lleva todas las de ganar. Sí, porque tal vez algunos no podríamos ver justamente un vehículo, una gran camioneta, así, los camiones, los trailers andando con un motor de esos, pero empezar no, ahí no va a funcionar. Y todo lo contrario, más bien. Claro, no, para los vehículos de carga pesada el hidrógeno es ideal. No se considera factible los vehículos de carga pesada de baterías, porque las baterías son muy pesadas, entonces le quitan la carga útil al camión. Entonces usted lo que va a ver más carros de baterías. Eso sí, los carros de baterías van a coexistir con los carros de hidrógeno. Los dos van a vivir. Algunas personas les gusta tener la batería porque usted enchufa el carro en la noche, se olvida y al día siguiente ya tiene el carro cargado y puede ir a la oficina, puede ir a la escuela, dejar a los chiquillos. Es decir, no necesita grandes distancias, entonces el carro de baterías, perfecto. Si usted quiere, como yo, viajar a San José con frecuencia, entonces es mejor tener un carro de hidrógeno porque son larga distancia. Pero cuando estamos hablando de carga pesada, ahí la batería no da, porque la batería es muy pesada. Y si usted tiene un camión y el camión tiene que estar moviéndose todo el tiempo para ganar plata, para ser útil, si los tiene cargando 8 horas o 6 horas, no está ganando plata, ¿verdad? Entonces es mejor que se mantenga funcionando. Entonces el vehículo de hidrógeno es mejor. Lo mismo con los barcos, los trenes, los aviones tienen mucho más autonomía. ¿Ya hay aviones, porque si no lo conoce, ya hay aviones que funcionan con hidrógeno? Muy poquitos, eso sí está apenas empezando, pero es un movimiento muy fuerte para descarbonizar la aviación, porque la aviación es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera. El problema del cambio climático no es solo el problema del dióxido de carbono que causa el calentamiento global, ¿no? El problema que yo veo más serio todavía es la contaminación del medio ambiente, el aire que respiramos. Y nosotros no reflejamos el costo de los combustibles fósiles. No se refleja en el precio de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son baratos porque están subsidiados por el medio ambiente. El medio ambiente le cae toda la suciedad que sale del motor, el medio ambiente se la traga y bueno, y eventualmente nosotros también, pero no se lo estamos cobrando. Entonces el costo, el verdadero costo de los combustibles fósiles no se refleja en el precio del combustible. Don Franklin, ¿y ese tipo de vehículos qué nos faltará a Costa Rica para que lleguen a ser más comerciales y podamos verlos aquí y pues comprar? Bueno, yo opino que ya estamos en eso, es decir, nosotros aquí tenemos ya los primeros vehículos. Eso está popularizándose muy rápidamente por todo Sudamérica ahora. Países como Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, casualmente hemos tenido unas conversaciones con los uruguayos. Esto se está desarrollando muy rápidamente. El cambio es un cambio que va a ocurrir en una forma, como dicen, disruptiva, es decir, que cambia rápidamente. En el caso de, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 1900, entre el año 1900 y el año 1910, una década, usted vio, o usted no, pero yo tampoco, pero bueno, el mundo, ¿verdad?, vio que los carruajes tirados por caballos desaparecieron
y se convirtieron en vehículos de combustión interna. En una década, 10 años, muy poquito tiempo. Sumamente rápido. Cambió. Y eso lo mismo ocurrió con cosas así como las computadoras, personales, los teléfonos celulares, los aviones de hélice y los aviones jet, que antes eran lo único que volábamos, ahora el jet es lo que se llevó la industria. Entonces, estos cambios pueden ocurrir muy rápido. ¿Y se necesita más tal vez apoyo a nivel del gobierno o simplemente, como usted dice, se va a venir a dar? Bueno, esto va a ocurrir de una forma u otra, va a ocurrir, no hay manera de que no ocurra, pero lo que el gobierno podría hacer es lubricar el proceso para que se haga más rápido, porque cuando hay mucha viscosidad, ¿verdad?, en el proceso, en la regulación, en el gobierno, entonces el proceso es más difícil, más engorroso, cuesta más dinero, ¿verdad? Y la gente sufre más porque se extiende más el proceso de transición. Pero yo tengo fe, ¿verdad?, que los nuevos gobernantes van a tener la visión y la lucidez de hacer esos cambios rápido. No tenemos que tener miedo, tenemos que arrancar y de echarle adelante al asunto. Costa Rica tiene una tradición de ser un país muy de vanguardia en esas cosas. Don Franklin, ya nos mencionó tal vez muchas metas que usted tiene esa visión tan grande y tan bonita, pero ¿cuál considera usted ahorita que es la principal meta de AdAstra? Astra tiene dos metas, en el espacio y en la tierra. Queremos transformar, empezando por Costa Rica, ¿verdad?, a convertir al país en un país totalmente descarbonizado, y en el espacio a transformar el transporte espacial, que también es motores químicos. Ahora queremos hacer los motores eléctricos. El motor de plasma es un motor eléctrico. Entonces estamos electrificando el transporte no solamente en la Tierra, sino en el espacio. Y queremos transformar ese transporte que hoy en día es muy costoso y con muy poca carga útil, estos camiones espaciales, se podría decir, estos vehículos, cohetes que llevan satélites y llevan cosas al espacio, son naves muy grandes, con mucho combustible y poca carga útil. Nosotros lo que queremos es convertir todo lo que es la logística espacial, el transporte de satélites, el mantenimiento de cargas en el espacio, estaciones espaciales, el transporte de equipos, de infraestructura, para empezar a armar la infraestructura en la Luna y luego dispararnos hacia Marte y más allá. Pero todo eso requiere un cierto proceso de construcción de infraestructura, y el transporte es necesario que lo agilicemos más. Y esa es la misión de AdAstra Rocket Company. Esos cambios que usted dice, bueno, en todos sus motores va a permitir que sea mucho más rápido y mucho más ágil. Sí, más rápido y más eficiente. Hoy en día, digamos, solamente tal vez el 5% de lo que usted pone en la torre de lanzamiento llega a la Luna. Un pedacito. Imagínense en la época de los Apolo, de los vuelos Apolo, los astronautas iban en esas capsulitas, ¿verdad? Y el cohete que dispararon, una cosa inmensa. ¿Qué se hacía eso? En el espacio. Todo eso se convierte en chatarra espacial y estamos contaminando también el medio ambiente del espacio. Entonces queremos cambiar ese paradigma total y convertirnos en un método de transporte mucho más amigable con el medio ambiente del espacio, que realmente es el medio ambiente, y poder hacerlo más eficiente y más económicamente sostenible. Qué bonito. Don Franklin, ¿cuáles considera usted que deberían ser las carreras universitarias, no tanto del futuro lejano, sino ya ahorita, que se deberían de estar, que la gente debería estar estudiando en ellas?
Bueno, en el caso de la parte tecnológica, ¿verdad? Yo creo que usted se refiere a las carreras tecnológicas. Exacto. Sí. Bueno, aquí mucha gente, jóvenes, quieren convertirse en astronautas, quieren ir al espacio, y eso está fantástico, pero hay que pensar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ir al espacio? No es simplemente por ir, ¿verdad? Tiene que ser algo más. Entonces yo le digo a muchos muchachos, muchachas que me preguntan, ¿verdad? Que tienen que pensar qué es lo que usted quiere hacer una vez que llegue al espacio. Quiere cambiar el medio ambiente, tal vez desarrollar un sistema sostenible, digamos, en la Luna, generar hidrógeno en la Luna, ¿verdad? Cómo se produce la energía, cómo se captura la energía, desarrollar sistemas de propulsión más eficientes, más avanzados, explorar, ir a explorar a ver qué hay, a ver si hay vida en otro lugar. Vida en otro lugar, cualquier tipo que sea, ¿no? Todo eso hay que pensarlo y hay que pensar qué es lo que va a ser, cómo va a ser el futuro cuando usted llegue al futuro, no como usted ve el futuro en este momento, porque lo que uno ve no es lo que va a hacer cuando uno llegue. Entonces hay que anticipar un poquito el cambio que va a ocurrir para que cuando uno llegue, ese cambio ya esté ahí. Qué bueno, don Franklin, qué bonito. Creo que por ahí, de hecho, escuché en otras entrevistas suyas una frase que creo que suya, que decía que nadie llega a ningún lado, ¿verdad?, sin la ayuda de otros para ir. Sí, yo lo digo con mucha frecuencia, porque los jóvenes, bueno, eso es algo que a mí me inculcaron en el colegio, de trabajar juntos, de trabajar en equipo. Cuando estábamos estudiando para el bachillerato, yo me acuerdo, yo no era un gran estudiante, yo no era un buen estudiante, y a mí me ayudaron mucho otros estudiantes que eran muy buenos y se tomaron la molestia, ¿verdad?, de ayudarme a aprender, a entender ciertas cosas que yo no las entendía. Y si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido triunfar. Entonces a mí me parece que en lugar de ser individualistas, tenemos que ser más promotores del trabajo en conjunto, del equipo. Ahora hay una gran necesidad o deseo de que todo el mundo sea un líder. Pero si todo el mundo es un líder, ¿quién sigue, ¿no? ¿Quién está detrás haciendo que este líder pueda ser el líder? Yo creo que más bien debemos buscar forma de que la gente colabore, que ayuden, que todos se junten para que se logre un fin común. Definir el fin, definir cuál es el fin común. Pero una vez que ese fin queda definido, que todo el mundo se alinee. Eso lo hace la selección. Ya ve el papel que hicieron hace poquito, jovencitos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando la gente trabaja en conjunto y en equipo. Los sueños, ¿de qué manera piensa usted que se pueden realizar? Porque sí se pueden, ¿verdad? Yo también les digo a los jóvenes que para lograr los sueños uno tiene que estar listo y dispuesto a fallar muchas veces, a que le salgan las cosas mal, y eso es tal vez otra de las lecciones más fuertes que yo he aprendido en mi vida, que para poder triunfar usted tiene que estar dispuesta a fallar, a darse golpes, y no tener miedo de tomar ciertos riesgos. Ahora, los riesgos son necesarios y hay que aprender a tomar riesgos. No hay que tomar riesgos locos, ¿verdad? Hay locuras, eso no se puede hacer, pero sí hay que arriesgarse. Hay que, como decimos, echarse al agua, ¿no? Hay que tirarse. Y no poder paralizarse con el análisis, como dicen, análisis, parálisis, no quedarse parado pensando que va a tener todas las respuestas antes de... O muchas veces esas voces que tal vez le dicen a uno, no, mejor no, usted no lo va a lograr, no lo intente, ¿verdad? A veces le hacemos mucho caso a eso.
y no debería. Sí, eso es algo que sí tenemos aquí en Costa Rica, que tenemos que pensar en deshacernos un poquito de esa noción de esperar que se aclaren los nublados del día. Siempre pensamos así, ¿no? Sí. Esos nublados nunca se aclaran. Esos nublados tenemos que simplemente ver a través de la niebla y ir a penetrar esa niebla, ¿verdad? Y ir a... seguir a paso firme. Exacto. Don Franklin, muchísimas gracias de verdad por recibirnos aquí. Agradecidos por recibirnos pues ZTV de Coppel Ruiz, un pedacito de zarcero aquí en Liberia para conocer este gran proyecto. Bienvenidos, claro. Gracias. Muchas gracias de verdad.